Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Hora 23. Vamos a estar acompañándolos hasta las 24, aquí todos los jueves. Hoy el gobierno, en medio de un clima financiero internacional muy complicado, toda la incertidumbre que le pone día a día Trump a la economía, la discusión por las tasas de interés, la revolución de la inteligencia artificial, los conflictos con Europa. Ha sido una semana muy pero muy dura, con derrumbe de las acciones en Wall Street, derrumbe del Bitcoin, incluso los últimos 2 días caída del oro y la plata. Un escenario financiero internacional convulsionado y en medio de todo eso, caída fuerte de las acciones argentinas y los bonos de la deuda argentina ir resistiendo, pero se frenó la baja del riesgo país. En medio de todo eso, el gobierno logra hoy anudar un mensaje importante, que es la firma del acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos, que ya de alguna manera se había anunciado, pero que hoy el canciller Pablo Quirno en Washington lo formaliza y lo firma junto con el representante del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Y es toda una señal, porque se combina con el anuncio que ayer había hecho el propio canciller Quirno en un acuerdo por minerales críticos que Estados Unidos está impulsando con 50 países para tratar de romper el liderazgo que en minerales críticos tiene China, blindar a esos países frente a China. Y la Argentina aparece también en la firma de ese acuerdo, de esa zona especial que quiere establecer los Estados Unidos. Veamos quiénes son los ganadores del acuerdo de libre comercio, que ha generado mucha polémica, sobre todo en algunos sectores productivos o en el sector de laboratorios, y quiénes son los sectores que quedan desafiados y que les va a meter más presión este acuerdo con los Estados Unidos a la que ya tienen por la apertura comercial que está llevando adelante la política económica de Milei y de Luis Caputo. Bueno, sin duda, el gran beneficiado del acuerdo es el sector cárnico, el sector de frigoríficos, la carne vacuna. Se aumenta la cuota de exportación de carne argentina a los Estados Unidos de 20.000 toneladas anuales a 100.000, es decir, son 80.000 toneladas más. Esto es el 7% del total de las exportaciones de carne argentina, pero es una cuota relevante. Para que tengan una idea, Brasil, que exporta 4 veces más carne que la Argentina, tiene un cupo de 60.000 toneladas para ingresar a los Estados Unidos. Y la Argentina va a tener 100.000 toneladas para ingresar carne argentina al mercado norteamericano. Es sin duda el sector ganador neto, por lejos. Después hay un incentivo para las economías regionales, sobre todo para vinos, pollos, lácteos, papas procesadas. Hay una planta de una empresa multinacional establecida ahí en Mar del Plata recientemente para exportar papas procesadas. Imagínense, Estados Unidos son líderes en las cadenas de fast food y la Argentina va a tener abierto el mercado para ingresar al mercado norteamericano. Pero no dice nada de los limones, que ha sido toda una discusión en la época del gobierno de Mauricio Macri, y de eso depende toda la zona de Tucumán, y empresas argentinas que venían exportando limones hace mucho tiempo a Estados Unidos están complicados por la política proteccionista que tiene Estados Unidos. Hay toda una discusión sobre el acero y el aluminio. Recuerden, después del cimbronazo del gobierno y de Milei con Paolo Roca y con el grupo Techin, la gran pregunta es si este sector, que es netamente exportador a Estados Unidos, va a poder sortear los aranceles extraordinarios que ha puesto desde el año pasado Donald Trump para todo el mundo, para cerrar sobre todo las importaciones provenientes de China, pero para todo el mundo. No hay, en el acuerdo que se conoció hoy, no hay nada específico respecto a acero y aluminio, pero atención, hay posibilidad, no es de manera automática, pero se deja entrever que puede haber ahí una negociación abierta para que el acero y el aluminio argentino puedan ingresar en condiciones favorables a Estados Unidos, y la Argentina sigue alineado geopolíticamente con los Estados Unidos. Es un acuerdo donde claramente Trump le abre una puerta, si se quiere, en el acuerdo global político que tiene con Milei, siempre que, obviamente, el gobierno de la Argentina esté totalmente alineado con los Estados Unidos. Bueno, dentro de los sectores, a ver si tenemos algunos más que van a quedar efectivamente bien posicionados. Bueno, después hay algunos otros sectores más marginales, pero la discusión es cuáles son los sectores que van a estar bajo presión por este acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos. Bueno, la Argentina
libera unas 280 posiciones arancelarias donde baja los aranceles, elimina aranceles, posiciones arancelarias que tienen el acuerdo de Mercosur del arancel extrazona de 35%, es decir, es una baja muy fuerte de aranceles, incluso pidiendo una excepción al Mercosur, a Brasil, a los principales socios. Hay toda una discusión todavía de 80 productos que la Argentina se mandó en el acuerdo con Estados Unidos y todavía no lo negoció con sus pares del Mercosur. Pero de todas maneras, lo más relevante es lo que ocurre con estos sectores que van a estar sin duda bajo presión, en este caso de las importaciones norteamericanas. El sector de laboratorios medicinales, hay un reconocimiento de patentes, normas del organismo de regulación de medicamentos en Estados Unidos, la FDA, para importación y menor margen para desarrollo de genéricos en la Argentina. Hay toda una discusión en esto, es lo que vienen resistiendo desde hace décadas el sector de laboratorios nacionales. Hay todo un capítulo para la importación de dispositivos y equipamiento médico, que sin duda favorece a los prestadores del sector de la salud o incluso a la medicina prepaga, pero también hay empresas nacionales que fabrican este equipamiento que se van a ver presionadas por la importación de productos norteamericanos. Se permite la importación con un cupo de 10.000 autos sin arancel anuales. Esto es como una especie de contraposición a lo que autorizó unilateralmente la Argentina, que es que se importen 50.000 autos que vienen eléctricos o híbridos, que pueden venir de todo el mundo, pero están viniendo fundamentalmente de China. Y esto es un desafío no tanto para las automotrices, que están las terminales automotrices, están en la Argentina, porque algunas General Motors, Ford, son norteamericanas y pueden compensar, sino para las autopartistas, que son empresas más pequeñas y medianas, que seguramente van a sufrir el cimbronazo, y ahí hay un riesgo también de empleo en este sector. Y después hay toda una discusión grande sobre las manufacturas de bienes de capital, porque el acuerdo permite el ingreso de maquinaria usada, cosa que el gobierno argentino ya había autorizado, no solamente de Estados Unidos, sino de China, de todos los países, pero acá está claro en el acuerdo con los Estados Unidos. Estamos hablando de maquinaria agrícola, maquinaria para la construcción, equipos en general, equipos médicos, equipos para minería, y acá también detrás hay empresas industriales nacionales que obviamente van a o tener que reconvertirse o van a sufrir, si se quiere, las importaciones norteamericanas. Y después hay un capítulo de propiedad intelectual que también es otro de las grandes discusiones siempre con Estados Unidos respecto al fraude marcario, el copyright y la piratería digital, donde Estados Unidos va a meter presión para que se aplique. A ver, la síntesis de esto, más allá de que hay claramente 2 o 3 sectores ganadores, que es un sector de la agroindustria, en particular los frigoríficos exportadores, y hay sectores que van a estar bajo presión, algunas empresas industriales, pero sobre todo los laboratorios medicinales. Más allá de eso, yo creo que el gobierno cierra con este acuerdo una especie de acuerdo estratégico con Estados Unidos donde quiere impulsar la minería, las inversiones en el sector minero, en petróleo, energía, en gas, y eso le permite el acuerdo, hay un marco específico para promover inversiones. Es decir, más allá de los flujos de comercio, que los expertos dicen no es demasiado relevante, para que se den una idea, en el mejor de los casos Argentina puede aumentar $1.000 millones o $2.000 millones las exportaciones de Estados Unidos, en un gobierno que prevé para el año 2026 exportaciones por más de $90.000 millones, estamos hablando el 1, el 2%, no es significativo, pero sí es significativo lo que puede ocurrir desde el punto de vista de la inversión. Y el gobierno de Milei tiene un combo en el acuerdo con Trump, que ha significado, lo hemos visto en la campaña electoral, el apoyo financiero directo cuando fue necesario porque el dólar se disparó por arriba del techo de la banda cambiaria, un acuerdo en los organismos internacionales. Ahí está Trump y Scott Bessent destrabando cualquier dificultad que tenga la Argentina en negociación en Washington con el FMI y los organismos internacionales. Está en esta semana en Buenos Aires la misión del FMI para la segunda revisión del acuerdo firmado en abril del año pasado, y sobre todo un acuerdo estratégico por inversiones, donde la Argentina quiere impulsar 2 sectores clave, minería y energía, y está viendo ahí la posibilidad de que vengan inversiones norteamericanas importantes que hasta ahora no han liderado ese proceso. Después, en lo comercial,
van a seguir siendo China por un lado y Brasil por el otro los grandes destinos y orígenes de exportaciones e importaciones a Argentina, y difícilmente eso vaya a cambiar con este acuerdo comercial. Ya está en nuestros estudios Carlos Melconian, ahí lo estoy viendo que está analizando los números. Vamos a analizar con él este acuerdo de la Argentina con Estados Unidos, pero también Melconian le responde a Caputo. Como dijo el ministro esta semana, ya no es tema el dólar, ya no es tema lo cambiario en la Argentina después de la paz que ha habido cambiaria en este verano, por lo menos hasta ahora. Segundo tema, apertura o proteccionismo. Está en nuestros estudios Marcelo Fernández, que es un empresario del sector textil, que esta semana hizo una especie de mea culpa. Dijo, estábamos caros, teníamos que bajar los precios, y Caputo, el ministro de Economía, lo mencionó y lo elogió diciendo, bueno, miren, reconocen también la situación que había de precios muy caros en el sector textil. Vamos a hablar con Delfina Galarza y con Hernán Harris de la reforma laboral. ¿El gobierno tiene los votos para la semana que viene darle media sanción al Senado a la reforma laboral, que es el gran proyecto de las sesiones extraordinarias que vencen el 27 de febrero? Atención, porque el gobierno anunció hoy una nueva oficina anti-fake news. Sigue la batalla cultural y ahora le toca nuevamente en la ronda de enemigos que permanentemente inventa el gobierno con la estrategia de la confrontación permanente, de nuevo el periodismo. Y finalmente, Delfina Galarza les va a contar Karina Milei, Santiago Caputo, una interna sin fin. ¿Qué está sucediendo donde Karina Milei tiene todo el poder, pero al parecer los botones claves de la administración pública nacional siguen en manos del asesor todopoderoso Santiago Caputo? Arrancamos de esta manera, fíjense este fragmento de Luis Caputo, el ministro de Economía, con la polémica de la semana, y nos vamos con Carlos Melconian. ¿No fue un lío? No. ¿Qué marca es el saco que tiene puesto? Máximo Duty. ¿Comprado en? Estados Unidos. Este es un saco que debe tener 15 años seguro, así que ya ni me acuerdo el precio. Pero tenemos empatía con la gente que tiene empresas, trabaja. Es algo obvio, es una obviedad, pero nosotros, nuestra función es tener empatía, más empatía con los 47 millones y medio de Argentina. Desde que nosotros llegamos, la ropa bajó sustancialmente. Se puede competir. Quería cambiar el índice, ahora no hay ninguna norma. Y Marco ya tenía, esta idea, y siempre el presidente, desde el minuto uno, su bajada de línea fue: hagamos esto cuando ya esté el proceso de desinflación terminado. Mirá, creo que va a estar, cercano a lo que fue el mes anterior, y esto sí, por lo que me dijeron tanto Marcos como el nuevo titular Pedro Lines, el nuevo índice daba un poquitito menos. Nosotros vinimos a bajar impuestos. No hay nada más igualitario que haya empleo. Bien, ya estamos con Carlos Melconian. Gracias por venir, Carlos. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, ya te voy a preguntar si el dólar sigue siendo tema o ya es tema olvidado, ¿Cómo no? pasado en la Argentina. Pero me gustaría una evaluación tuya de lo que se anunció hoy. El acuerdo, se firmó el acuerdo de libre comercio entre la Argentina y los Estados Unidos. Bueno, para un primer día, horas, Sí. te agarré igual empezado, hiciste una buena síntesis de lo que uno lee. Ahí ya estaban trabajando un poco los muchachos para desmenuzar un poco más lo que se llama la letra chica, pero yo diría, si hay que hacer el análisis, lo que te acabo de escuchar, por lo menos de la mitad para adelante, no está mal. Veremos. Hay montones de cosas que se hacen camino al andar. Lo poco que leí de los borradores que circulan, hay mucho Argentina se compromete a. Hay muchos párrafos que empiezan con la Argentina se compromete a, y hay menos párrafos que empiezan con Estados Unidos se compromete a. Pero hay que ver, como presentaste bien, mercantilistamente hablando, hay un muy buen escenario para la carne. Yo, si fuera hoy
el ministro de la desinflación, se me prendería una luz amarilla en el precio de la carne. Que viene muy picante el precio de la carne. Sí, y con esto quiero ver ahora, no hay que descartar que a la Martínez de Oz venga un índice descarnado alguna vez, porque te digo, acá se le abre una puerta a la carne. Recuerdo un poco el caso uruguayo, fueron varios años de carne cara. Espero que no sea mala, porque cuando se producen estos fenómenos, lo bueno sale afuera. Yo diría como corresponde cuando uno gana un mercado, gana un cliente. Y el resto esperar. Está el compromiso de patentes, que es un hueso duro de roer. Y lo demás tenemos que ver. Vos lo presentaste bien dentro de un combo integral que es poco institucional. ¿Por qué? Porque está hecho más sobre la base de personas. Es Trump y Milei. Esto sostiene si Milei se sigue alineando con Trump y Trump sigue estando en el gobierno de Estados Unidos. Ponele. A mí lo disruptivo, el coraje, el ir al frente me gusta. Pero después la institucionalidad juega un rol. Así que quiero ver. El comercio me encanta. Es decir, yo no puedo opinar de comercio internacional porque vengo de la patria armenia y a nosotros en la cuna ya nos enseñan a comerciar, que es lo más sagrado que hay. Entonces, no hay progreso sin comercio. No hay progreso sin comercio. Y hay que vender para comprar. No te voy a hacer la chicana, de todo, que van y le preguntan, a ver, tu saco, mostrar el saco, si es industria nacional o afuera, pues está Marcelo Fernández, después vamos a hablar de la apertura y la industria nacional. Vos sabés que recién cuando lo presentaste al Toto e hizo así, digo, me va a cagar. Y miré. Sí. ¿Y? De pedo, juro que de pedo. Sí. Es Rochaz. De acá. De acá. Sí. De bueno, pedo. Ya que estás acá, la Nación tiene acá el canje con Gieso también. De pedo, tengo de afuera también, pero yo ya el otro día me lo preguntó un colega tuyo. Está bien. Yo cuando me tengo que comprar picha, voy. Está bien. Miro, si me queda bien, me gusta y me da, y compro, qué sé yo. Hay que salir lean hoy, dijiste que se iba a hablar de lo laboral. Sí. Lean lectura obligatoria, Luciano Román de hoy. Mientras están boludeando con dónde compra la ropa el ministro y los autos chinos, lean a Luciano Román. Están por votar una ley laboral revolucionaria que ya queda obsoleta, pero lean a Luciano Román. Está bien. Después vamos a hablar un poquito del tema laboral. Hay 180.000 puestos de trabajo registrados, asalariados registrados menos respecto en estos 2 años, más los 60.000 empleos públicos menos. Y hay creación en monotributista, empleo informal cuenta por pista. Pero más que hoy, tiene un lleva y hay sectores industriales con fuerte despido, digamos, ¿no? Además de la construcción que no reactivó, 60.000 empleos menos. Textiles tiene 18.000 empleos menos. Eso es una realidad. Acá a los problemas hay que enfrentarlos. El gobierno no se tiene que calentar cuando uno plantea el problema, porque para plantear las cosas que van bien tiene todo el aparato comunicacional y todos los días te vuelven loco con lo poquito revolucionario que se hace. Entonces, la mitad del PBI está parado. ¿Está parado? Más que parado, porque a ver, ¿a qué te referís? ¿A industria, construcción y comercio? Tienen nombre y apellido. Después campo, aunque rebotó, está neutro con alguna cosa más. Después tenés 10% del PBI ganador y 20% estadísticamente neutro. Entonces, el índice ha llegado a un pico de la estanflación. Está bien, rebotó. Pero es un índice cuyos componentes, los ganadores están acá y los perdedores están ahí. Y son más los perdedores que los ganadores. ¿Vos ves que se planchó la actividad económica, que hubo una recuperación económica y en un momento se planchó? El gobierno dice, ¿y qué quieren? Tuve la corrida cambiaria en medio del proceso electoral. Ahora que se ordene la cosa, la economía va a volver a recuperar. Está bien el análisis que haces. Primero, no, el que hace el gobierno. No, pero yo creo en que cuando hay salida de capitales mal o ahorro en dólares mal llamado fuga, eso va en contra del andamiaje económico. Lo que estuvo en contra es que lo generaron los cucas.
se venía dando. Los Cuca, no los Cuca, la oposición o el kirchnerismo. Cuca es una palabra oficialista. Eso sí potenció, entorpeció y hasta ahora no lo dio vuelta. Y es muy malo el número de diciembre. Me sorprende que no ha tomado... de dólares por parte de los argentinos. Sí, me sorprende que no ha tomado momentum. El número de... Como está comprando dólares, entonces, los dólares que se pueden incrementar supuestamente por ingreso de capitales o comercio exterior, no hay que dilapidarlo en salida de capitales, porque no estamos teniendo un conflicto, porque hay oferta para ponerle el pecho a esa salida. Pero es Margarita los chanchos. Entonces ahí lo que se está viendo es que todavía no se genera un fenómeno ni de confianza, ni de monetización en pesos, que va a ir en contra de una pujanza en el nivel de actividad. A ver, te lo planteo así, vamos al tema lo que dijo Caputo esta semana, que el cambiario ya no era tema. El gobierno empezó desde enero a comprar reserva, como querían los Melconian, como quería la mayoría de los economistas. A comprar dólares, no reservas. Bueno, comprar dólares... No es lo mismo. Bueno, está bien, comprar dólares y emitir pesos. Y se dio un proceso de baja del riesgo país y de estabilidad cambiaria. Es cierto, con tasas de interés elevadas, pero con un proceso, hoy compró 120 millones de dólares el Banco Central. Es cierto que esta semana ha sido muy compleja en términos financieros internacionales, se frenó la baja del riesgo país, subió un poquito y demás. ¿Vos crees que el tema del dólar es un tema pasado, como dice Caputo? Dice, bueno, ya está, querían los Melconian, querían los Broda, que querían en general todos los economistas que compráramos dólares, lo estamos haciendo con el Banco Central y estamos en un proceso de estabilidad. ¿Quedó eso superado? Yo voy a ir ahora a lo superado, pero primero, no quieren los melconianos los Broda. El FMI, empezando el FMI. Tampoco. Porque si yo agarro una lista de 10 países latinoamericanos y hago una serie histórica y comparo contra lo que a vos te guste, Argentina tendría que tener 90.000 millones de dólares, 80.000 millones de dólares. Imagínate este país con eso. En las reservas. Pero no estoy diciendo ninguna gansada, estoy siguiendo una línea histórica. Milei llegó y tenía menos 11, o sea, lo primero que hay que entender es que no era un problema de él. Se lo dejaron como me lo hubieran dejado a mí. Entonces, a partir de ahí, no es Melconian, es la realidad que clama. Este es un gobierno que arrancó con sus ideólogos que un supuesto modelo de tipo de cambio libre no necesita reserva, un disparate. El presidente del Banco Central dijo, no podemos comprar dólares porque sería emitir peso y se nos escapa la inflación. Otro disparate. Entonces no es que lo que quiere Melconian, es que a las piñas van saliendo de los disparates que dijeron. Segundo, no hay tal sinónimo de liquidez comprando dólares, emiten pesos, porque simultáneamente el Tesoro trajo pesos para comprar esos dólares y lo que expandió absorbió. Eso es peligroso para la economía. Rápidamente el Banco Central, en otra operación que pasó desapercibida, le compró bonos al Banco Nación emitiendo pesos, porque lo que no puede hacer con esta estanflación es no emitir pesos, porque va a estrangular profundiza la recesión. Exactamente. Entonces está en camino de... Cambiariamente hablando, te falta decir, y eso sí, anotámelo en la mochila, siempre hemos dicho que más allá de si fue miedo político o no, fue apresurado e innecesario la apertura del cepo a personas humanas que se llevaron 35.000, 34.000 millones de dólares por distintos conceptos. Le sacás el rulo, quedan 25.000, turismo 10.000, quedan 15.000, está el premio consuelo que un puchito de eso queda en el mercado bancario de depósitos en dólares para prestar exportadores. Quiere decir que no hay ningún negocio. Si yo voy a permitirle a la gente que compre dólares para ver si me queda algo de dólares en el mercado financiero, es que me corto una pierna para que me den el asiento en el colectivo. No es ningún negocio eso. Entonces, la política cambiaria, no el dólar, todavía no salió de escena. Esto se tiene que consolidar.
Sí también debo agregar, como en el diálogo que me gusta tener con la gente, que no veo un riesgo cambiario. Y también he dicho, en el escenario que enfrenta Argentina, que si el carry, que si la inversión, que si abro la puerta, que si las ON, todos los días prendiendo una vela, el dólar hasta por cuestiones ni siquiera competitivas, cambiarias, el 800 de Milei hoy es 1.700, 1.800 pesos, el 60 de Macri traído a hoy es 1.700 pesos, que fueron dólares de equilibrio en su momento, me gustaría más. TACA, bueno, algún día estará en otro nivel. Argentina necesita descubrir cuál es su tipo de cambio acorde a la reforma que está haciendo, comprar dólares. No se asombren si a fin de año no mejoraron las reservas, porque hay que comprar dólares para pagar intereses. Y pagar intereses y mejorar las reservas va a ser una hazaña. Vos decís ahí a la pasada, no, me gustaría por ahí el dólar a 1.700, lo que fuera. Me gustaría no, si se da. Bueno, pero venimos de 3 meses, noviembre 2,5, diciembre 2,8 de inflación. Enero, el propio ministro de Economía ha dicho que con la vieja medición del INDEC, que es la que se va a mantener, va a dar alrededor de 2,5. Sí. Febrero, marzo son meses de aumento de tarifa, quito de subsidio, va a estar por ahí, arriba de 2 seguro. Imagínate si el dólar estuviera más arriba. Es que yo debiera, no paramos más la inflación. Yo debiera decirte lo contrario si fuera por eso, en un juego así sí, que podemos hacer los dos. Da 2 y pico con el dólar cayendo. Quiere decir que entonces no busques en el dólar el problema inflacionario. Porque el ministro no está buscando... Los precios de los textiles, los Marcelo Fernández, lo que venden ropa y demás ya no aumentan. Bueno, pero aumentan los servicios. Si el ministro dice, como si fuera Tuzán, si no compráramos dólares se iría a 1.300. Yo le diría, si querés bajar el 2 y pico, dejarlo ir a 1.300 si tenés pelota. Pero si el dólar se aquietó y hasta bajó un poco y la inflación sigue en 2 y pico... Entonces, primero yo me pongo contento porque la tasa de desinflación histórica de Argentina se desenganchó un poco del tipo de cambio. Eso, como bien vos decís, volviendo al primer comentario, es un producto de la malaria. Ahora, segundo, queda pendiente ahí cómo es el proceso de un programa de estabilidad en la Argentina, que es distinto a un programa de desinflación. Y lo que está ocurriendo monetaria y cambiariamente, estos días han aparecido nuevamente notas sobre la moneda, es que el gobierno, que vino con la bandera política de la dolarización, todavía no se decidió rigurosamente por una bimonetariedad y por una monetización en pesos para generar crédito. Sumado a que el poder adquisitivo no va a haber paritaria formal ni informalidad que le gane a 30 anual de inflación, entonces yo no estoy esperando un año crítico de momento, necesita, así lo dije el otro día, una oposición urgente el gobierno. Es como cuando tu ex necesita un novio, necesita una oposición urgente. Eso sí lo necesita. Y necesita un plan de estabilidad a futuro. Porque este es un programa de desinflación que cumplió con creces. Pero nadie seriamente en el gobierno... ¿Vos no ves que se pueda seguir bajando la inflación a 0, algo es que en lo que queda está del año? La carta del gobierno. El gobierno mostró que es un plan, lo hemos definido así el primer día, clásico ortodoxo, que si vomitás baja. Y ha llegado a un nivel de vómito como el que tenemos. ¿Vos crees que si el gobierno quiere forzar la máquina para ir a 0, algo este año de inflación, vas a una recesión? Compromete el nivel. No salís de. No salís de la salís de. Entonces es un tema, ese trade-off lo va a tener que analizar y ver bien qué quiere. Te hago la última, más allá de las cuestiones personales, ¿no? Sí. Que has tenido con Milei, todos saben, Fideo con Tuco, las burlas, todas esas cosas. Yo no. No, el presidente. Con Tuco fue una bandera del presidente, sí,
y como es el presidente lo respeto. ¿Qué nota le pones en la integralidad a la política económica? No, yo creo que a cualquiera que viniera esto le iba a costar. Yo en forma absolutamente honesta dije, en el año 2024 nosotros, como decisión tomada, no íbamos a cambiar el índice tampoco. Pero una vez que tomaste la decisión lo tenés que hacer. Entonces, yo no tengo autoridad para poner nota. No tengo autoridad. A mí, todo el tema de las formas, de la oficina que va a juzgar... Digo, ¿está aprobado o no está aprobado? Hasta acá. No, yo, como hice con mis hijos, exijo más. Sí. Para mí el chorear la materia no existía. Vos tenés que ir... ¿Por qué? Porque vos te querés plantear qué querés ser a futuro, en la vida. No ir a chorear geografía, historia, eso, gimnasia, eso no existe. Es decir, si me preguntás si están choreando, bien, una vez están aprobando, choreando, perdón, rebobino. Porque ahí dejé un título al pedo. Zafando. Zafando. Quiero... Carlos Melconian, gracias. Por favor, como siempre. Bueno, a ver, vamos a hablar de la reforma laboral. ¿Están o no están los votos del Congreso? Y Delfina Galarza va a contar un ratito, Karina Milei, Santiago Caputo, ¿se zanja o no se zanja la interna? Pero fíjate lo que dijo hace un rato aquí en La Nación Más Patricia Bullrich, y vamos a hablar con el empresario textil, que esta semana Caputo dijo, los empresarios estaban haciendo un mea culpa, se habían pasado de rosca con los aumentos en el sector textil, con la ropa. ¿Qué etiqueta tiene la ropa usted? ¿Usted qué ropa usa? ¿Esta? Sí. A ver, Esta me la compré en Estados Unidos. ¿Ah? ¿Usted también? Sí. Bueno. ¿Y qué salió barata. ¿Se acuerda qué marca era? No, pero me fijo. Ver, no tengo problema. ¿Perdón? Le Suite. Le Suite Petit. Sí. Bueno. $40-50 el traje. Bien. ¿Se viste barato? Sí. ¿Y dónde quiere? Bueno, esta la pedí por Amazon. Ah. Claro. Es barata y linda. Sí. Ni Mercado Libre, ni Temu, Amazon. Bueno, Amazon. Por donde uno quiere. Sí. ¿Está bien? No, justo, ¿no? De casualidad, ¿no? Tengo también algunos comprados acá en Argentina, por supuesto. Bueno, ahí está Patricia Bullrich, ¿cómo andas? Hernán Harris, Delfina Galarza. Justo todos los funcionarios que están yendo a los programas hacen así y muestran todo marca la ropa. Y aparte barata, ¿no? El otro día Caputo, ¿cómo se llama? Massimo Dutti, claro, el traje que usa. Claro, que es la primera marca de otra muy conocida, que es, bueno, Zara, la española. Claro, sí, pero son trajes de $400 claro, para que trajes baratos en Estados Unidos. Llama la atención. Caputo va a reuniones donde están todos con trajes de $1.500, $5.000. Pero bueno, está bien. Marcelo Fernández es empresario del sector textil. Ahí vemos el tuit de lo que pasó esta semana, donde Marcelo Fernández había reconocido que estábamos caros en el gobierno anterior. Habló de un empresario textil tras los dichos del ministro Caputo. Esto es una de las cuentas oficiales, ¿no? del gobierno, que estuvieron difundiendo esto, y Caputo dijo, esto en privado te lo reconocen todos los empresarios textiles, excelente que algunos se animen a hacerlo públicamente. A ver, Marcelo, ¿qué estás viendo en esta discusión? Porque parece que el gobierno recomienda comprar afuera o directamente a través de Amazon, como hacía Bullrich, o de Temu, de Shein, las plataformas chinas. Poco menos diciendo, los empresarios textiles nos roban en la Argentina. A ver, que 3 ministros, digamos, del nivel de Adorni, jefe de gabinete, el ministro de Economía, Luis Caputo, y Federico Sturzenegger hablaran de la ropa, y que una senadora fuera a un programa y terminara también hablando de la ropa, me llama muchísimo la atención, y sobre todo, como vos decías, fomentando que se compre en el exterior porque conviene. O sea, te estás dirigiendo a la gente que viaja, porque, a ver, la gente del conurbano bonaerense, la gente, digamos, de los distintos barrios del interior de la provincia, la gente pobre de la capital federal, no puede viajar, con lo cual no entendí el mensaje.
Yo creo, Maxi... El mensaje que da Caputo es, bueno, antes los que no pueden viajar, ahora pueden comprar puerta a puerta con Amazon, con, sí, pero, con las plataformas chinas. También podés comprar acá porque, como yo decía, y me viene muy bien que me permitas aclararlo, yo dije estábamos caros. O sea, hablé de pasado, porque algunos que han distorsionado, dijeron que vos, Caputo te reconoció y vos le diste la razón. No, esperen. Los tiempos verbales que se estudian tienen algo que ver con lo que uno está diciendo. Si yo dije estamos caros, me estoy hablando que ahora estamos caros, entonces ahí sí le doy la razón a los que hicieron la crítica. Si estábamos caros, esto lo han dicho todos, los medios, los consumidores. ¿Cuántas veces? Y hemos venido, Maxi, a tu programa 1000 veces, y vos mismo me decías, Marcelo, pero la ropa está cara y no se puede comprar. Y sí, ahora, tampoco aclararon los funcionarios que hablaron si hablan de la ropa nacional o la ropa importada. Pequeño detalle, porque si hablan de todo, que la ropa toda está cara, están hablando que comercializar en Argentina es caro. ¿Por qué? Porque si vos facilitas importaciones y la ropa importada, a la que ellos en teoría están haciendo mención, porque al omitir están haciendo mención, están diciendo que en la Argentina cuando algo llega, una vez, y siempre recuerdo con un diputado nacional, economista en tu programa, decía que en una tienda, en Zara, en España, el saco que él había pagado aquí $200, lo había visto 50. Y yo le dije, tenés razón, él quería defenestrar en ese momento a la industria nacional que era cara. Y le dije, ¿podés mostrar la etiqueta? Y era Made in China. Entonces digo, a ver, este es el debate que tenemos que dar. Yo entiendo a los funcionarios políticamente que salieron a hablar de esto en un momento estacional, y me hago cargo de lo que digo. Estamos en el mes de febrero, donde estacionalmente, por el cambio de temporada, la indumentaria y el calzado y la escolaridad también contribuyen con un aumento del IPC. Entonces pareciera como que comprar afuera y sacarse el problema de encima y que todo el mundo haga esto, por este consejo, por lo menos va a permitir que los empresarios nacionales, aquellos que pudieran hacer algo, no aumenten los precios. Con lo cual, nos corren del IPC, nos corren del índice de Si no es más medición. profundo, si el gobierno como lo reconoce, pues la verdad que el gobierno algunas cosas es muy transparente, dice, sí. Sí, fue muy transparente lo que dijo. Queremos esto. Compren afuera. No, porque Caputo lo ha dicho, si es una batalla cultural, si el gobierno dice, bueno, estamos en un proceso de apertura comercial, de hecho, Sturzenegger escribió hoy un posteo diciendo que no era necesario nivelar la cancha, bajar los impuestos y después abrir la economía, sino que había que hacerlo cuanto antes porque eso iba a redundar en una reasignación de recursos, donde los sectores ineficientes obviamente iban a cerrar, el consumidor iba a comprar más barato y en algún momento los desempleados de esos sectores ineficientes, la industria textil ha perdido 18.000 puestos de trabajo, se iban a relocalizar en algún otro sector que fuera más eficiente. Está claro que ese es el modelo del gobierno. ¿Pero cuál? ¿En qué sector? Porque es muy fácil decir el sector. Vos tenés que, cuando vas a una cancha de fútbol o vas a un teatro, te dice sector A, sector B, sector C, asiento tanto. Que hablen de qué sector. Porque, a ver, la gente del conurbano bonaerense, Maxi, sobre todo... ¿Y hoy dónde se están yendo los empleados textiles? A ningún lado, a la casa. Se anotan en el... Porque, a ver... No hacen Uber, no hacen... Sería bueno que se hablen de los planes sociales, viste que es un tema que se ha corrido, porque al cortar los intermediarios parece como que la Argentina terminó con los planes sociales. Sería bueno saber cuántos planes sociales hay en este momento, o gente que está cobrando fondo de desempleo o un plan social porque justamente se quedó sin trabajo. Con lo cual tendríamos una información mayor de qué está ocurriendo con aquel que perdió el empleo. Entonces digo, a ver, sabemos que se está invirtiendo mucho porque hoy, a pesar de estas pérdidas de empleo, fíjate que no estamos viendo problemas o crisis sociales, muchos a la vez la alientan, dicen que va a pasar mañana o pasado. Hoy no hay gente reclamando como hubo en otros momentos. Por supuesto, ni hablar de aquellos líderes que cortaban las calles. Entonces, ¿vos ves un proceso similar a los 90 o ves algo diferente? No, más rápido, muy rápido. ¿Cómo más rápido? Este es más acelerado. A ver, porque en la década del 90 hubo crecimiento, Maxi. Lo que pasa es que fue desigual, pero tuvimos momentos que aprovechando el 1 a 1, mucha gente invirtió porque ganábamos en dólares. Un peso era $1. Entonces vos invertiste, creciste, la gente no había tasa de interés. Entonces lo que pasa en Brasil, al tener una tasa baja, la persona que tiene un real en el bolsillo no lo lleva al banco, no se lo queda en la casa, porque si no consume, ¿de qué le sirve? Es un papel que tiene ahí que no le sirve para nada. Entonces, ¿qué hace? Consume. Bueno, vos en aquel momento tenías un consumo, que después lamentablemente el gobierno de Menem también facilitó importaciones, entonces nosotros tuvimos una competencia con productos más baratos de lo que lo hacíamos acá en dólares y nos pulverizaron el mercado interno y terminó lo que terminó. Marcelo, ¿y cómo se compite? Qué bueno.
Mirá, justamente es lo que nuestra crítica, y no una crítica hacia el gobierno solamente, sino como aporte. Nosotros, cuando se facilitó importaciones y se quitaron medidas restrictivas, yo creo que debería haber sido en un proceso. Nosotros lo hicimos de manera muy rápida, ni bien asumió el gobierno, y no nos permitió, por eso la mea culpa, porque decíamos, sí, es verdad, vio precios caros y dijo, no, estos locos, estos precios si venden me van a generar inflación, y si tienen demanda se me van a ir más por las nubes. Entonces, sabía que tenía que bajar esos precios, pero a la vez también tenía que haber más oferta para que se nivelaran hacia abajo, que no le generáramos inflación y poder hacer los ajustes y aumento de tarifas y que el índice sea 2,4, pero no de nosotros, sino de los servicios, del combustible, de los transportes. Entonces, a ver, ¿cómo podemos competir? Cuando vos tuviste, Maxi, corregime por ahí, pero creo que fue 2024, 117% de inflación, más o menos. 2023 hubo 211%. 2023 hubo 211%. 2024, 117%. Y 2025, 32%. Y 2025, 31%. Muy bien. 117 más 31... ¿Vos creés que hubo algún empresario que lo pudo trasladar a los precios? Bueno. Y encima vos fabricás cierres para toda la industria textil, digamos, sí, ¿no? Calzado y marroquinería. ¿Una empresa de cuántos empleados? En este momento hay 72. ¿Tenías? 130 en algún momento, antes de la pandemia más o menos. ¿Y los precios cuánto aumentaste? 11% en estos 2 años. En 2 años, 11%. O sea, por eso hice la mea culpa. O sea que tenías un colchón de rentabilidad elevado. Pues si pudiste aumentar 11% nada más en 2 años. Hoy tengo la rentabilidad pulverizada. Está bien. Hoy tenés que vender, claro, hoy, si no está similar a un... Y mirá, y esto lo quiero decir públicamente, Maxi, debo ser uno de los pocos sectores los salarios aumentaron más o menos como la inflación, claro, un poquito menos. Pero mirá vos, y esto es lo que hay que tratar de que esto se entienda y que, viste, se pone en el tapete que si hay protección, es una locura. Yo tengo medida antidumping. Entonces yo podría hacer lo que quiera porque no entran cierres de China supuestamente. Y sin embargo, si yo al consumidor le digo, mira, como yo tengo medida antidumping, esto vale el triple, no me compra. Porque distorsiono la cadena de valor y eso que no tengo una gran influencia sobre un producto, sobre un jean, sobre una campera. Pues, ¿antidumping de importaciones de China? De China, de Perú, de Indonesia. Conseguimos porque lo pudimos demostrar. Entonces, ¿qué podemos decirle esto al gobierno? A ver, si nos protegen y nos defienden, que es una palabra que no usan y no quieren usar, y hay controles, esto no quiere decir que nosotros automáticamente, como estamos, vamos a trasladarlo enseguida a los precios y nos vamos a convertir otra vez en monopolio y vamos a hacer lo que queremos. ¿Y de qué forma podría protegerlos justamente el gobierno al sector de producción, ¿no? Por ejemplo, también se me ocurre, digamos, las provincias del norte que producen algodón, poco se habla de eso, y muchas provincias del norte tienen mucha industria ahí. Lo primero que nosotros estamos sugiriendo es monitorear importaciones, porque si no, a ver, ¿cuánta mercadería necesita de un determinado rubro? Por ejemplo, no sé, pulóveres. ¿Cuántos pulóveres necesitamos en el mercado interno? Porque si no tenemos lo que ha pasado, como decía Maxi, en la década del 90, se pone a importar todo el mundo trae lo mismo, después se inunda el mercado interno, quedan los contenedores en el puerto, que no se sacan, y lo que está en viaje, que Dios lo pague. Entonces digo, a ver, tenemos que monitorear importaciones, entonces saber y con precios lógicos, cercanos a la importación para que el consumidor nos pueda comprar, ¿qué necesita el mercado interno? ¿Vos sabés que no hay ninguna estadística de cuál es la necesidad del mercado interno? Pero eso no lo va a hacer el gobierno. No, estamos de acuerdo. Pero Maxi, yo tengo que hacer una propuesta. Yo tengo que hacer una propuesta. Ella me está preguntando, yo hago una propuesta. Yo no soy ministro, no soy secretario de Estado. Pero digo, creo no ser tan loco lo que estoy diciendo. El gobierno dice la teoría económica clásica. Dice, el consumidor paga precios más baratos, hay un excedente del consumidor que antes gastaba demasiado en textiles, ahora tiene más plata, va a comprar otras cosas, ahí se van a crear nuevas actividades, comercio, servicios, otras actividades industriales, en esas, porque está gastando más dinero en esas, y ahí va a haber más empleo. Obviamente, eso es en los libros de texto, ocurre cuando pasas de una página a la otra. Claro. En la realidad, por ejemplo, en Estados Unidos, recuperar el empleo de la primera, del 2000 al 2010, perdido frente a las importaciones chinas y el cierre de empresas industriales, le llevó una década. En 2010 empezaron a recuperar lo que perdieron, pero
en sectores de servicio, con generaciones más jóvenes, con latinos y demás. Es lo que quiere deshacer ahora Trump. Y con otra educación. Es lo que quiere ahora deshacer Trump. Trump quiere volver al año 2000, antes de que lo pasaran por arriba con los otra chinos. educación, Maxi, convengamos que vos no tenés toda la población, ojalá toda la población esté educada con terciario o La pregunta es qué hace el empresario argentino frente a este escenario. Yo creo que hay muchos que rápidamente se pusieron a importar y que reconvirtieron y están ajustando la dotación de personal. En los primeros 4 meses del 2025 había 70.000 visas a China, otorgadas por la embajada. Reforma laboral, me meto con eso. ¿Los pymes se benefician de la reforma laboral? Mirá, nosotros la hemos visto, muy poco se ha visto de los artículos, porque hoy hablábamos con el senador Gerardo Zamora, que nos vino a visitar, y hasta los propios senadores desconocen todo el dictamen. Sí. Hay artículos que por supuesto que pueden beneficiar a las pymes, pero en general nosotros vemos que del 126 al 132 es donde está la madre de la batalla, donde se quiere limitar a los sindicatos y a las cámaras empresarias con el aporte voluntario. Yo creo que le falta mucho. Por ejemplo, el ausentismo, que es el único país del mundo que Argentina paga el 100%, no se habla, ¿sí? El ausentismo es del 14%. No se habla de la ley de RT dentro de la reforma laboral. Entonces, las pymes no estuvimos incluidas en la discusión que se hizo de la ley. Creo que se hizo, hasta se quejó la Unión Industrial, que había propuesto muchas cosas y a pesar de estar en el Consejo de Mayo, los que a ellos habían sugerido no estaba. ¿Esto qué quiere decir? Que se hizo una obra de teatro con directores y sin actores. Marcelo Fernández, gracias, muy amable. Ustedes. Bueno, ahí está, reforma laboral. ¿Qué información hay, Delfina, Hernán Harris? Ahí, poneme ahí un poco el separador de la reforma laboral, porque es, si se quiere, el gran proyecto del gobierno en estas sesiones extraordinarias hasta fin de mes. Exactamente. Es lo que busca la aprobación la semana que viene en el Senado. Exacto, el miércoles 11 de febrero es que se va a tratar. El martes recién, justo hablábamos del dictamen, va a estar, digamos, podemos decir, finalmente todos los cambios del proyecto. Pero a ver, ¿quiénes son los grandes involucrados en esto? A ver, los gobernadores, lisa y llanamente. Las negociaciones por estas horas pasan por los gobernadores y acá vemos, bueno, algunos que, va a haber pulgar para arriba en cuanto a los gobernadores que podemos decir que van a apoyar. El apoyo de los aliados. Exactamente, que van a apoyar la iniciativa, te diría, casi en su totalidad. Acá estamos haciendo el punteo de si tiene o no el gobierno los votos para darle media sanción en el Senado a la reforma laboral la semana que viene. Exactamente, sí, el apoyo de los gobernadores se traslada a finalmente los votos de los legisladores. Bueno, ¿quiénes dan su apoyo prácticamente absoluto? Alfredo Cornejo de Mendoza, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, que además se juntó con Santilli y dijo, le doy mi contundente apoyo. Leandro Esdero de Chaco, bueno, estos son los aliados. Ignacio Torres, Nacho Torres, que osciló un poco en su apoyo. Bueno, tengo entendido, por lo que a mí me dicen, que sí, que hay un apoyo. Marcelo Orrego también de San Juan, pero a ver, esto tampoco es un cheque en blanco, Maxi. Un poco lo que dicen es sí, va a haber apoyo, pero lo que es el debate en particular y el artículo de ganancias, o sea, los dos artículos de ganancias, bueno, eso todavía está por verse y un poco cada uno está negociando. Volvé a placa, a esa placa. A mí me dicen dos gobernadores aliados del gobierno, me dicen, la reforma laboral están los votos para la aprobación en general. Sí, exacto. No están hoy los votos para el artículo que baja ganancias. 190 y 191. Exactamente, que significa, como es un puesto coparticipable, son unos 3 billones de pesos, 2.000 millones de dólares, la mitad para las provincias, la mitad para la nación. Menos recaudación. Menos recaudación. Exacto. Y le están sugiriendo al gobierno que revea eso, porque dice, puede ocurrir lo mismo que pasó con el presupuesto nacional, que el gobierno tuvo una victoria porque se aprobó en general, pero por el artículo 75, ¿te acordás en el capítulo, no me acuerdo si el capítulo 11, ¿cómo se llamaba? Cuando se votó en particular, ¿no? Claro, cuando se votó en particular, que habían puesto, ¿te acordás lo del tema universidades y demás? Y se lo bochó el Congreso. Después quedó el mensaje que el gobierno había tenido una derrota. Exactamente, bueno. Cuando es muy importante para el gobierno mostrar que en el tema de la reforma laboral tiene un triunfo. Por eso lo que están evaluando, te diría, Maxi, por estas horas, es si modifican ese apartado o no. Esa es la cuestión y eso, ¿quién lo está dirimiendo? Básicamente, Luis Caputo, ¿no? Y las negociaciones hoy pasan por ahí. Esto es lo que está pasando y es cierto, a mí me dicen lo mismo, que el conflicto está en el debate en particular. Después, mirá, seguimos avanzando con los gobernadores que son los podemos decir. Acá tenemos, te diría que son
muy importantes en términos del Senado, los que estamos viendo: Raúl Jalil de Catamarca, Martín Yarlora de Córdoba, Maximiliano Puyaro, Santa Fe, ambos dos de Provincias Unidas, y Sergio Silioto de La Pampa. Silioto se reunió ayer, además, con Santilli. Hay buena sintonía, más allá de que él conforma, podemos decir, el ala peronista, pero es del ala peronista más dialoguista. Habría cierto avance y acuerdo con Silioto, así que esto podría representar un acuerdo. Estos gobernadores, este grupo de gobernadores, te diría que también apoyan la reforma laboral, pero tienen bastantes más reparos con el tema de ganancias. Exactamente. Ejemplo, te hago un punto ahí, te agrego algo, Maxi y Delphi, de ellos con mucha cautela. Están pensando, el lunes va a ser un día muy importante, sobre todo con el tema el gobierno apunta a aprobar en general, como bien dijiste, Maxi y Delphi, y tomarlo como un triunfo. Entienden que en particular puede llegar a haber alguna modificación en algún momento, no lo descartan, pero los gobernadores, salvo los aliados que nombraba Delphi recién, actúan con mucha cautela porque tienen la experiencia justamente de lo que pasó en otras votaciones. Hubo varias propuestas, ¿no? Además de los gobernadores. Digo, algunos piden, bueno, con participar el impuesto al cheque, justamente. ¿Mostraste lo que hicieron el frente en contra? Claro, mira, los que, bueno, pulgar abajo es el núcleo duro. Estamos hablando de Gildo Infran, estamos hablando de Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Axel Kicillof, Provincia de Buenos Aires, Elías Suárez y Ricardo Quintela. Este es el núcleo duro que no va a apoyar la reforma. ¿Cuántos senadores tiene el peronismo? 21. Sí, pero ¿no? si juntamos al interbloque de Convicción Federal, que es donde va a pescar los votos el gobierno, más o menos entre 26 y 28 votos. Claro, porque la Convicción Federal tiene 5. Claro, ¿no? Y ahí es donde el gobierno va a ir a buscar los votos, que es este bloque que se separó del núcleo duro kirchnerista, pero que todavía funciona el interbloque. Ahí, Maxi, es donde está Jaldo, donde tienen terminales Jaldo de Tucumán, Gustavo Sanz de Salta. Digo, ahí es donde el gobierno está negociando. Por eso también, se reunió con los gobernadores del norte la semana pasada. Y un dato más, que no está acá, pero es muy importante en esta cuestión, es Juan Pablo Valdés de Corrientes. Corrientes tiene 3 senadores. Y uno de ellos, además, es el jefe de bloque del radicalismo, ¿no? El radicalismo tiene 10 senadores, juega fuerte. Apoyan. En esta... Sí, apoyan, pero te tiro un dato: Valdés se va a reunir con Caputo el lunes para terminar de negociar. Quiere cotizar hasta último momento. Voy a contarles mi visión de lo que pasó con el INDEC y cerramos con Hernán con el tema de la oficina del Ministerio de la Verdad o anti-fake news. El gobierno de nuevo haciendo show con algún tema para generar, si se quiere, entretenimiento en la política, para crear su propia oposición y no enfrentarse directamente con la realidad. El gobierno decidió postergar la actualización del nuevo índice de precios que se viene discutiendo en el INDEC con cuadros técnicos, que esto no lo tiene que hacer ni en el Ministerio de Economía ni en ningún otro ministerio, sino en un organismo autárquico e independiente como debe ser el INDEC, con técnicos que son capacitados, profesionales y que vienen trabajando hace mucho tiempo. Tanto es así que en el proyecto de presupuesto 2026 que se mandó en septiembre del año pasado estaba la modificación del índice, actualizándolo con un patrón de consumo de 2017-2018. Recuerden que el INDEC mide con un patrón de consumo de la encuesta de hogares del año 2004, de hace 2 décadas, algo totalmente desactualizado. La mayoría de las provincias, sus direcciones estadísticas, como la Ciudad de Buenos Aires, ya tienen el nuevo patrón de consumo y con eso miden la inflación. Estaba también en el acuerdo con el fondo, y el fondo decía que era para mejorar la calidad de las estadísticas. Estuvo la semana pasada en el informe monetario del Banco Central, que el propio Banco Central decía se va a cambiar el índice de precios, donde va a haber una ponderación mayor del rubro servicios públicos y privados, y eso teniendo en cuenta que para adelante va a haber, sobre todo en febrero y en marzo, aumento de servicios públicos y privados más importantes que el aumento de bienes, iba a tener algún impacto en la inflación en febrero, en marzo, con algunas décimas más. Por ejemplo, la consultora Equilibria dice que serían 2 décimas más en febrero y otro tanto, un poquito más en marzo. El gobierno decidió, y el propio Caputo dijo, es una decisión del presidente, no actualizarlo en este momento. Ahora, creo yo que el gobierno toma esta decisión porque quiere avanzar y patear la pelota para adelante y no quiere abrir nuevos frentes, pero está comprometiendo la credibilidad y la confianza de un organismo muy importante que en su momento destruyó
el kirchnerismo y que después fue recuperado a partir del gobierno de Mauricio Macri. ¿En qué afecta a la economía real que vos puedas tener algunas diferencias en el índice de precio del consumidor? Bueno, el ajuste de jubilaciones. Perfectamente tú te puedes abrir juicios porque las jubilaciones se ajustan desde el 2024 con la inflación de 2 meses anteriores. Y no solamente las jubilaciones, sino la UH. El salario real y la reapertura del tema paritarias. Los salarios vienen perdiendo frente a la inflación. En 2025 perdieron frente a la inflación, algunos más, otros menos. Pero claramente, si estás midiendo con un índice que por lo menos en estos meses va a estar un poquito abajo de lo que estaría el nuevo índice, bueno, estás de alguna manera no queriendo abrir una discusión mayor. El cálculo del tipo de cambio real y el ajuste del techo de la banda de flotación. El techo del dólar, la Argentina, se ajusta con la inflación de 2 meses para atrás. La recaudación real, hay toda una discusión sobre... Hay 6 meses consecutivos de caída de la recaudación en términos reales. Está por debajo de la inflación, obviamente si te da un poquito más el índice. Y el tema de la tasa de interés real. No ha tenido impacto la movida del gobierno en los mercados. Insisto, lo que ha pasado esta semana en el mercado tiene que ver con el ruido muy fuerte que hay a nivel internacional, pero el gobierno ha hecho una movida que incluso desde sectores muy cercanos consideran que fue totalmente innecesaria y tiene que ver básicamente también con la desesperación que tiene por mostrar índice de inflación a la baja, siendo que los números de febrero, la primera semana, de alimentos, que no son los servicios, que es lo que más va a aumentar en febrero. Ahí teníamos una placa, hay aumentos en el área metropolitana de colectivos, de transporte, de luz y gas por quita de subsidios, de servicios privados como prepagas, etcétera. Bueno, viene salado. Es decir, estamos con una inflación en un piso muy, pero muy firme en 2% y más cercano al 2,5%. Cierro un dato del Ministerio de la Verdad y nos vamos a la tanda. El Ministerio de la Verdad, digo, por la novela de Orwell, ¿no? La Oficina de Respuesta Oficial, ¿no? Está creado por el gobierno, bueno, que va a estar bajo la órbita del jefe de gabinete, estoy hablando de Adorni, bueno, que pone a Pablo Carreira, ¿no? Este chico que es indicado como uno de los tuiteros libertarios, ¿no? Bajo el ala por supuesto, de Santiago Caputo. Bueno, es ingeniero industrial. Bueno, ahora va a tomar esta oficina que va a ser la encargada de desmentir noticias, fake news, ¿no? Si hay algo que viene parecido a los Estados Unidos, ahí pura está. Coincidencia. Entreténganse con lo que quieran en el gobierno. Estoy seguro que si esto no tiene mucha repercusión, si los periodistas no se escandalizan, van a ir con otra. Van a inventar otra cosa para ver si... Exacto. Pero con los fondos públicos mejor, ¿no? Dediquemos a una cosa más productiva en vez de estar permanentemente Maxi, ¿no? Tal vez. generando marketing político de confrontación con todos. Vamos a una tanda y ya volvemos.